Bueno, entonces hoy, hermano, hemos llegado a Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8, para que lo tengamos allí listos. Una forma de adoración, ¿sabe cuál es, hermano? Cuando usted escucha la palabra. Si aquí venimos a un culto de adoración, a adorar a Dios, cuando yo, no solamente cuando yo doy mi ofrenda, no solamente cuando, sino también cuando yo escucho atentamente, eso es un acto de adoración. La persona que viene aquí por allá pensando quién sabe en qué cosa y sale en la misma ignorancia en que entró, no ha adorado a Dios, porque no estuvo atenta. Y por eso la Biblia dice, ¿no? Dice, cuidado con lo que oye, no endurezca su corazón, dice la Biblia, aquí en Hebreos, cuidado con lo que oye. Bueno, ¿dónde está Cristo ahora? ¿Dónde está Cristo ahora? Está en el cielo, ¿verdad? Porque Él se levantó de entre los muertos, los apóstoles lo vieron, lo tocaron, ¿no? Lo vieron con sus propios ojos y Él está en el cielo. ¿Qué es el cielo? Es un lugar donde nosotros también vamos a estar. Ahora, ¿qué hace Jesucristo allá ahora? ¿Qué hace allá? La Biblia dice que Él está allá ejerciendo su sacerdocio, porque Él es nuestro sumo sacerdote, es lo que hemos estado viendo acá. Él no está por allá durmiendo, sentado, quién sabe, pensando en qué, no, Él es Dios todopoderoso, cada habitante de la tierra, Él lo tiene en su divina sabiduría y sabe lo que estamos haciendo, como sabe que estamos aquí hoy y nos está viendo. Entonces Él está ejerciendo su sacerdocio. Y vamos a empezar a leer entonces ahí en Hebreos capítulo 8, versículo 1, ¿no? Dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Eso de cuando la Biblia nos habla de que está sentado a la diestra de Dios, no es como esos cuadros que pintan, ¿no? Donde hay un viejito allá, bien de barba larga, canoso, y entonces al lado está Jesús sentado, y entonces ellos entienden que eso es así. No, la diestra de Dios es simplemente una manera de decir que el Señor está reinando, es el Señor del universo, ese es nuestro Dios y controlando todo absolutamente el universo. Eso es estar sentado a la diestra de Dios. Bueno, ahora nosotros cuando leemos el Antiguo Testamento sabemos que el Antiguo Testamento, ¿qué es el Antiguo Testamento? Es el antiguo pacto. ¿Entre quién? Entre Dios y los hombres. Por eso se le llama Antiguo Testamento. ¿Cómo era la relación entre nosotros los seres humanos y Dios en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento? Y Dios había establecido un templo, ¿no? En el desierto fue una gran carpa, pero cuando ya Israel se formó como nación y hubieron ciudades, Él estableció que en Jerusalén habría un templo. Usted puede estudiarlo en la Biblia, a veces al final de la Biblia hay esquemas de cómo era ese templo, pero básicamente había un lugar santo, atrás un altar de sacrificios, un patio de sacrificios, y luego había un lugar santo y en el fondo había un lugar santísimo y había una cosa que llamaban el velo.
que no era un velo de esos de cortinas que tenemos ahora, sino que era una tela de lino bastante pesada y gruesa, y lo llamaban el velo. ¿Por qué? Porque es que nadie podía ver allá. Los que llegaban al lugar santo no podían ver qué había allá. Y allá en ese lugar estuvo mucho tiempo el arca de la alianza y otros elementos que Dios había mandado que se conservaran allí. Y el único que podía entrar a ese lugar santísimo una vez al año era el sacerdote, ¿verdad? El único. Bien. Y él entraba a veces con sangre de un sacrificio, ¿no? En reverencia, y estaba de pie, con todas sus vestiduras, dice la palabra. Ese era el sistema. Bueno, y Dios ahí se manifestó en el lugar santísimo varias veces, ¿no? Ahora, eso en el antiguo pacto. En el nuevo pacto o en el Nuevo Testamento resulta que el Señor Jesucristo viene a este mundo y se ofrece en sacrificio en la cruz. Ya no tengo yo necesidad de comprarme un novillo, una vaca o una paloma para ofrecerle en sacrificio por mis pecados. Cristo viene y se ofrece como mi cordero que sufre por mí y hace un sacrificio y derrama su sangre por mis pecados, ¿no? Y Él se levantó de los muertos y se sentó a la derecha de Dios para siempre. Resulta que cuando Jesucristo estaba muriendo en la cruz, cuando entrega su vida por nosotros y dice ya consumado es, ya está cumplido el sacrificio, la deuda está pagada, la deuda de nuestros pecados. Ese velo, esa cortina se rasgó y quedó el lugar santísimo a la vista. Nadie, porque eso nadie podía verlo, quedó a la vista. Y eso es un ejemplo de que ahora que Cristo se levanta de los muertos, entra al verdadero lugar santísimo. Ya no está en un templo aquí en la tierra, sino el cielo mismo, para presentarse por nosotros. Entonces los santuarios terrenales, o templos o santuarios, esas cosas terrenales, esas casas de adoración, eran solo la sombra en el Antiguo Testamento, eran solo la sombra del verdadero lugar santísimo al que tendríamos acceso nosotros después de que Cristo vino y entregó su vida en la cruz. Allá el Señor ejerciendo su labor sacerdotal. Ahora leamos el versículo 2. Dice que Él, que está sentado a la diestra de Dios, es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Los templos del Antiguo Testamento eran edificados por el hombre. Pero después de Cristo ya no hay necesidad de esos templos, ¿no? Porque el Señor nos tiene ahora el verdadero tabernáculo, que es el cielo mismo, no un lugar terrenal. Es lo que está diciendo acá. A ver, en el antiguo pacto o el Antiguo Testamento, si alguien pecaba y ofendía a Dios, eso lo hemos aprendido, esa persona que pecaba no tenía quien suplicara a Dios por él. En el antiguo pacto, si yo mataba a alguien o cometí algún pecado grave, no tenía nadie quien suplicara por mí. ¿Sabe qué tenía el pecador en el Antiguo Testamento? Una ley. La ley que le decía, usted violó la ley, merece la muerte. Era lo único que tenía. Era una situación lamentable, triste, ¿no? Porque la ley no lo salva a uno. Por mí, para el perdón. Y mire que aquí se dice que Cristo ahora es ministro del santuario. Y el santuario es el cielo, ¿no? Y Él está allí como sacerdote
para interceder por nosotros, está allí para el bien de la iglesia. Su trabajo ahora es interceder por nosotros. Cuando yo peco y le confieso al Señor mis pecados, Él inmediatamente, como mi abogado, dice: yo di mi vida en la cruz del Calvario y los pecados de este hombre o de esta mujer fueron perdonados totalmente. Y yo recibo mi perdón. No necesito de más sacrificios. Así es. ¿Y eso qué nos hace pensar? Si una persona no ha recibido a Jesucristo como su Salvador y no lo tiene a Él como su intercesor en el cielo, pues está perdida, dice la Biblia, ¿no? Es una situación lamentable. Jesucristo no puede pedir ni suplicar por nadie que no lo ha reconocido a Él como su Salvador. No puede. Y no va a tener entrada al cielo esa persona. Y va rumbo al infierno, ¿no? ¿Por qué razón? Porque solamente a través de nuestro sacerdote que intercede por nosotros, que entregó su vida en la cruz del Calvario, que es nuestro Salvador, solamente por medio de Él vamos a entrar al cielo. Por eso el Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que crea que no es así está perdido. Así haga lo que haga, así le reparta plata a los pobres, haga miles de obras de caridad, eso no le sirve. Porque por obras nadie es salvo. Eso lo tenemos claro. Ese es el asunto. Ahora, Jesucristo está ejerciendo su sacerdocio ahora, y ese sacerdocio también indica que el Señor está como nuestro mediador, allí a la derecha del Padre. El mediador de un nuevo pacto, no de un nuevo testamento, como estamos ahora, ¿no? Un pacto mejor, un nuevo testamento mejor. Porque estamos en una era diferente, por eso se le llama la era del Nuevo Testamento. Nuestro sacerdote ahora no es Aarón, como en el Antiguo Testamento. Nuestro mediador no es Moisés, como en el Antiguo Testamento. No, es el propio Hijo de Dios. Ahora, ¿qué es un mediador? Un mediador es un negociador, ¿no? Alguien que está en medio de dos partes que están en conflicto. Y él está ayudando a que lleguen a un arreglo. Eso es un mediador, ¿no? Dos personas están en un conflicto, traen un tercero para que medie y logre conciliarlos. Bien, pues Jesucristo es un mediador de nosotros, dice la Biblia. Y ha cumplido dos requisitos. El primero, Él es capaz de remover la causa de Dios. Porque hay enemistad entre Dios y nosotros. La Biblia dice que es por el pecado. El pecado. El pecado es el que nos separa de Dios. Y Jesucristo ha venido a mediar, a ver cómo soluciona el problema de nuestro pecado, a arreglar el conflicto de tal manera que Dios quede satisfecho. La ley en el Antiguo Testamento dice: usted merece morir. Pero en el Nuevo Testamento, Jesucristo dice: yo morí por Él en la cruz. Él es nuestro mediador, para que no seamos condenados. Y sigamos leyendo aquí ahora el versículo 3. Dice: porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Nosotros decíamos que en el antiguo pacto los sacerdotes hacían eso, ¿no? Presentaban ofrendas, y por él mismo, porque él es pecador, el sacerdote humano. 4. Así que si estuviese sobre la tierra, en el caso de Cristo, si Jesucristo fuera un simple sacerdote terrenal, ni siquiera sería sacerdote, habiendo un sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales.
como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo, cuando es mediador de un mejor pacto, del Nuevo Testamento, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Y cuando habla aquí de la casa de Israel y de la casa de Judá, no está hablando de Israel allá en el Medio Oriente. Para eso que el Señor ha venido a hacer, está hablando de la iglesia, porque la iglesia es ahora la casa de Judá, la casa de Israel, es el nuevo Israel de Dios. De manera que este pacto tiene mejores promesas, desde luego. Y dice el 9, no como el pacto que hice con sus padres, o sea, el Antiguo Testamento, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. ¿Cuál era el problema con el Antiguo Pacto? Que el pueblo de Israel fue un pueblo rebelde. Si usted lee todo el Antiguo Testamento se da cuenta los problemas que generaron y cómo Dios tuvo que luchar con ese pueblo. Entre más lo bendecía, más infieles eran el pueblo de Israel. Y entonces, ¿por qué razón? Porque en el Antiguo Testamento no había venido todavía el Espíritu Santo, ni se había establecido el nuevo pacto. Entonces la gente trataba de agradar a Dios y de obedecerlo, pero siempre fracasaba. Y lo único que recibía era el castigo de la ley. Ese era el problema. Ahora, somos la iglesia del nuevo Israel y estamos en un nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto, ¿qué es lo importante? Que Dios ahora nos ha dado el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento no, se lo daba a unas pocas personas, a los reyes, a los profetas y a algunos sacerdotes. Pero ahora todo verdadero cristiano que cree en el Señor recibe el don del Espíritu Santo, porque esa es la característica del Nuevo Testamento, ¿no? ¿Y cuáles ventajas tiene? Que la promesa del Nuevo Testamento es que todo el que cree será salvo, ¿no? ¿Y qué hace Dios con aquellos que creen en Jesucristo, creen en el nuevo pacto de Dios y reciben el Espíritu Santo? ¿Qué hace Dios? Sigamos leyendo en el versículo 10 ahora. Vuelvo a repetir el 9. No como el pacto que hice con sus padres, o sea, lo que he explicado, ¿no? El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Pero no con un pueblo terrenal ahora, sino con el pueblo de Dios, la iglesia. ¿Cuál es el pacto? Él dice, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. Pondré mis leyes en la mente de ellos. Eso no sucedió en el Antiguo Testamento. ¿Y eso qué quiere decir? Que ahora en el Nuevo Testamento y en el Nuevo Pacto, Dios ilumina nuestra mente, porque dice que pondrá su ley en nuestras mentes, dice aquí, ¿no? Pondré mis leyes en la mente de ellos. ¿Por qué? El problema es que nosotros los seres humanos podemos escuchar la ley de Dios todos los días, pero esa ley de Dios no tiene ningún efecto en nuestro corazón. ¿Por qué? Por nuestra depravación y nuestro pecado. Eso fue lo que le pasó en la antigüedad al pueblo de Israel.
oía y oía y oía la ley de Dios y no era capaz de obedecerla. Nosotros tampoco somos capaces de obedecerla, porque somos pecadores depravados. Y el problema es que todas las veces que pecamos y violamos la ley de Dios, merecemos el castigo, dice la palabra. ¿Y cuál es la solución entonces? Es necesario que el Espíritu Santo venga a la persona, le cambie el corazón, ¿no? Corrija la depravación. Es necesario que el Espíritu Santo grabe en la mente de las personas la ley de Dios, ya no en tablas de piedra como se la dio a Moisés, sino en el corazón de la gente. Y es necesario que eso suceda para que Dios nos pueda iluminar, ¿verdad? Ni el sermón más poderoso tendrá efecto en una persona sin la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? El predicador más poderoso que predique y haga musarañas, como dice, y diga cosas y predique para salvar a la gente, eso no sirve para nada si el Espíritu Santo no entra en el corazón de la persona y la ilumina para que entienda, porque el pecado no nos deja entender. Y por eso lo que está diciendo aquí, que el nuevo pacto es eso, ¿no? Aquí dice: este es el pacto que haré, pondré mis leyes en la mente de ellos. Pero algo más, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios. Es decir, Dios nos renueva interiormente. Cuando la Biblia habla del corazón, ¿a qué se refiere? El corazón es todo lo que somos nosotros en nuestros afectos, en nuestra voluntad. Es como todo lo que somos espiritualmente, el interior de nuestra vida. Hay canciones a veces que uno escucha, ¿no? La gente, una canción que dice: tuyo es mi corazón, le dice la canción. Lo que le está diciendo es: todo mi ser, todo lo que yo soy es tuyo. Cuando la Biblia habla de corazón, está hablando de lo mismo, ¿no? De todo lo que somos. Entonces Dios dice aquí que Él escribirá su voluntad y sus mandamientos en nuestro corazón, porque si no es así, somos obedientes por naturaleza. No somos obedientes. Y el nuevo proceso del nuevo pacto es que Dios ilumina nuestra mente, cambia nuestro corazón. Antes teníamos un corazón rebelde contra Dios, ahora tenemos el deseo de obedecer a Dios y amamos a Dios. Yo amo a Dios porque Él ha transformado mi corazón, me ha iluminado, me ha renovado. Es por eso. Y dice ahí en el versículo 10: sobre su corazón escribiré mis leyes, o sea, lo que Dios desea. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Por pueblo, ¿no? Hay un salmo que dice: bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová, ¿no? Somos bendecidos si tenemos a Dios en nuestro corazón. Y como pueblo de Dios tenemos a Dios y somos bendecidos. Y hay muchos beneficios. Porque si Dios es nuestro Dios, entonces Él es nuestro juez, protector, consolador, nuestro guía. Todo lo que dice la Biblia, Él suple nuestras necesidades, nos libra del pecado y de los peligros de este mundo, nos da una felicidad verdadera y nunca nos va a desamparar. ¿Por qué? Por lo que Él ha dicho aquí: yo seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Y eso es la iglesia, el pueblo de Dios, ¿no? Y otra cosa más, en el versículo 11 dice que nos da el conocimiento también. Una de las bendiciones del nuevo pacto es también que Dios nos da el conocimiento. Dice el 11: y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Aquí no quiere decir que es que no tenemos entonces que evangelizar. Está hablando del conocimiento de Dios cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida. Eso no me lo enseña nadie.
Eso me lo enseña Dios mismo y me da la fe para creer que Él es verdaderamente Dios, solo Él. Entonces, ¿cómo conocemos a Dios? Pues claro, el Espíritu Santo me ilumina, ¿no? Y entonces cuando nosotros leemos la Biblia, vamos a la iglesia, escuchamos las enseñanzas de los líderes, el Espíritu Santo está trabajando y me está dando entendimiento y está cambiando mi corazón, porque todo eso es promesa del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, el cual es la iglesia, ¿no? Pero tenemos claro que hacer nuestra parte, leer la Biblia, asistir a la iglesia, escuchar el Evangelio, porque es lo que nos saca de la ignorancia. Y luego en el versículo 12, por último, ¿qué dice? De ese nuevo pacto. Porque seré propicio a sus injusticias, dice Dios, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Quiere decir que Dios nos perdona gratuitamente, ¿no? Ahora, mientras estamos en este mundo, estamos expuestos, claro, a la tentación y al pecado, a los problemas. Pero la Biblia dice que Jesucristo, que es nuestro sacerdote y mediador, es también nuestro abogado permanente, ¿no? Porque Él nos sigue bendiciendo con el perdón. Él perdona nuestras injusticias. ¿Qué es eso? Todo lo que hemos hecho malo delante de Dios, todo el mal que le hemos hecho a otras personas, todo lo que hemos pecado contra Dios, Él nos perdona. Otro aspecto, el pecado también nos lo perdona, desde luego, que es lo principal. No lo que hemos hecho, sino el propio pecado. El hecho de que nos hemos equivocado, no hemos pegado, no hemos dado el tiro en el blanco. Esa es la idea del pecado, ¿no? Hemos errado en nuestra manera de vivir. Y Él perdona nuestras iniquidades también. Es decir, nosotros hemos vivido sin normas, hacemos nuestra propia voluntad, o como dicen popularmente, hacemos lo que se nos da la gana, contra de la voluntad de Dios, y no lo glorificamos. Aún ese pecado tan grave el Señor lo perdona. Y así está nuestra sociedad hoy, ¿no? El mundo que estamos observando yo no lo veo muy bueno. Es rebelde, hace lo que se le da la gana, no adora a Dios, no recibe con la fe, por lo tanto no son del nuevo pacto, no tienen las bendiciones que Dios ha prometido al ser humano. Tiene que empezar por Jesucristo, acudiendo a Él. Él es el único sacerdote, único mediador, el único que puede hacer eso. Del agua donde dé, decían los antiguos. Así es. ¿Ve? Entonces, hermanos, hay una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cómo se siente usted cuando usted ha pecado? Y ojo, porque esa idea, no, pero pecado, ¿yo dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? No, yo no. ¿Cómo se siente usted cuando ha pecado? Es decir, cuando usted no ha hecho lo que hay que hacer, como esposo, como esposa, como padre, como empleado, como jefe, como militar, como cualquier cosa en la vida, ¿no? Cuando usted no hace lo que es correcto, peca. ¿Cómo se siente usted cuando ha pecado? Ahora, la Biblia dice que el que no tiene a Cristo en su corazón es tan corrompido y su conciencia está tan dañada que él a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. Ese sí está peor de perdido, ¿verdad? Pero siempre la conciencia, cuando hacemos lo que no está correcto, nos está como acusando, como que tenemos una carga ahí, ¿no? Pues bien, nosotros no tenemos por qué tener cargas ni malas conciencias. ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesucristo es nuestro sacerdote, ¿no? Él puede compadecerse de nosotros, Él nos perdona, cambia nuestro corazón, nos ilumina, nos da el entendimiento, nos da todo lo que necesitamos, porque somos del nuevo pacto de Dios.
en Cristo. A través de su sacrificio Él pagó el castigo que usted y yo merecíamos por haber violado la ley de Dios. Ahora, si usted cree y se arrepiente, pues recibirá todas las promesas de este nuevo pacto. Promesas que en el antiguo pacto o antiguo testamento no tuvieron. Solamente eran las promesas, pero no se habían cumplido hasta que Cristo viene. Ejecuta su misión y nos redime del pecado y de la muerte y sube a la diestra de Dios, ¿no? Entonces, solo en el nuevo pacto, en Cristo, es que nosotros somos iluminados, renovados en nuestro interior, tenemos el conocimiento divino y tenemos el perdón de Dios. De manera, hermanos, que mire, cada domingo que usted viene y se sienta aquí y escucha el mensaje, ¿qué efecto tiene el mensaje sobre su vida interior? Lo que hemos dicho esta mañana, si el Espíritu Santo está obrando en su corazón, tiene que tener un efecto en su vida para mejorarlo a usted, si es salvo. Si no, tiene que arrodillarse y pedirle perdón a Dios para que lo perdone, ¿verdad? Eso es lo que enseña la palabra, ¿no? Entonces, usted puede conocer la palabra de Dios, pero ese conocimiento tiene que llevarlo a la vida diaria, a los detalles de la vida, a los detalles. Desde que yo me levanto y hago las oraciones y desayuno y estoy pensando en qué voy a hacer durante el día, y sale usted a trabajar y vienen pruebas, tentaciones, cosas que le van a suceder, ¿verdad? Pero usted tiene que conocer la palabra y estar alerta y activo para estar en comunión con Dios y no pecar, sino hacer lo que hay que hacer, lo que Dios manda de la vida. Y por eso uno tiene que tenemos que preguntarnos, ¿su mente piensa más en las cosas de este mundo o en las cosas eternas? Pero el problema es que hay gente que se levanta, la plata, yo necesito el billete, hermano, porque pues ¿cómo voy a subir el billete? Vamos a ver cómo nos va. Dios no está en su cabeza en ninguna cosa. Y así pasa el lunes, el martes, el sábado. ¿Verdad? Mañana es la iglesia. Hay que ir a la iglesia mañana. Bueno, bien, voy a ir. Eso si el diablo no lo enreda para que el domingo algo pase y no venga. Eso es así. Así es. Entonces, su mente piensa más en las cosas de este mundo o en las cosas de Dios, las eternas. ¿Qué es más importante para nosotros, las cosas de este mundo o las cosas de Dios? ¿No? Y es muy triste si siendo nosotros conocedores de la palabra no damos evidencia de que esa ley de Dios está escrita en nuestro corazón. No hay evidencia de que estamos en el nuevo pacto. Yo creo que tengo el Espíritu Santo, hermano. Si no, no sería cristiano. Aquí no somos carismáticos donde yo tengo que llamar al pastor no sé qué, que es casi un Dios, para que me ponga la mano a recibir el Espíritu Santo. Eso es una herejía. Eso es una herejía, ¿no? Dios, el Espíritu Santo es Dios mismo y viene a mi corazón sin necesidad de que yo tenga un mediador. El único mediador es Jesucristo, ¿verdad? Todo eso, hermanos, todo eso. Entonces esperamos, hermanos, que Dios nos ayude, nos dé entendimiento en todo esto. Es un privilegio, hermano. Yo soy miembro de la iglesia, miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Soy hijo del nuevo pacto. Soy heredero de las promesas divinas. Porque soy hijo del nuevo pacto de Dios con los hombres y he recibido al mediador y sacerdote que es Cristo. Eso es.
Vamos a orar, hermanos, y que Dios nos ayude a entender esto y a que haya un efecto en la vida personal, ¿no? Padre Celestial, aquí tu palabra dice que tú has hecho un pacto con nosotros, el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, un acuerdo. Pero como nosotros somos pecadores y desobedientes y no hemos podido cumplir, entonces tu Hijo Jesús vino a salvarnos del poder del pecado. Y la ley que nos condenaba y nos castigaba ya no lo hace, porque tú sufriste por nosotros y pagaste esa deuda. Y aquí dice que tú has escrito tu voluntad, tus mandamientos en nuestro corazón. Y que tú, si acudimos a nuestro fiel sumo sacerdote, tú nos iluminas, renuevas nuestra mente, renuevas nuestro corazón, nos das entendimiento, conocimiento, para que nos demos cuenta qué es lo que hemos obtenido, por qué vamos a la iglesia, qué es lo que Jesucristo ha logrado por nosotros, Señor. Padre Celestial, abre la mente y el corazón de los hermanos aquí. Háblales al corazón, ayúdalos, porque todos hemos nacido en la ignorancia. Y esto no es asunto de religiones, es asunto de Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Muchas gracias, Padre, te damos esta mañana. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén.